Maestro, sabemos que ya está usted como diputado federal. En este tiempo nos gustaría que nos hiciera un diagnóstico de la situación política que vive actualmente Jalisco. Bueno, mira, lamentablemente tenemos una clase política muy tradicional, una clase política que piensa nada más en sus aspiraciones personales, en su siguiente cargo. Una muestra de esa pequeñez y esa ausencia de compromiso social de la clase política de Jalisco es la declaración que hizo Ramírez Acuña, Francisco, el día de antier, cuando fue electo presidente de la Cámara de Diputados. Lejos de abordar los grandes temas que nos esperan a los integrantes de esa asamblea, como son la severa crisis económica que tiene el país, el empobrecimiento creciente de millones de mexicanos en los últimos años, cómo salir de la desigualdad social que nos caracteriza, Ramírez Acuña, su primera declaración es en el sentido de que en la Cámara hay muchos prospectos, candidatos para la elección presidencial del 2012. Esto te da una muestra de la pequeñez y de la estatura baja de Ramírez Acuña. Cómo darle prioridad a las aspiraciones personales, porque él se pone ahí seguramente en forma implícita como uno de esos precandidatos de que él habla. Pero yo creo que eso es lo lamentable, que en lugar de hablar de los temas de fondo, hablan de superficialidades y de lo que solo a los políticos les interesa. Señor, su opinión breve sobre el gobernador Emilio González Márquez. Bueno, pues evidentemente ha sido un gobierno ineficiente, ha sido un gobierno mediocre. La mayor parte del tiempo la ha tenido que invertir en solventar las pugnas al interior de su partido. Y lamentablemente también, hace 2 días, Emilio quiso ponerse a la altura de Ramírez Acuña cuando reprimió a una manifestación de niños, de ancianos, de mujeres, de hombres y mujeres libres que se manifestaban pacíficamente en el centro de la ciudad, y la disolvió a golpes. Y el colmo, todavía a estas alturas, lunes al filo del mediodía, hay 6 detenidos en forma injusta y en forma ilegal. Señor, su opinión sobre el PRI y cómo ganó las elecciones. Volvemos al mismo caso de la pregunta inicial. El PRI está también en su circuito de procesar cargos directivos, de las expectativas que generan los candidatos que ganaron los ayuntamientos más importantes. ¿Por qué gana el PRI? Porque el sentimiento de la gente fue de hartazgo, de frustración, de decepción hacia el PAN, partido en el gobierno, y fue cobrarle la factura a los panistas y eligió como instrumento al PRI. Si tú revisas las cifras, las estadísticas, el PRI no aumentó su porcentaje de votos. La diferencia es 1/10 en relación a la última elección intermedia del 2003. Y el PRI ya están pensando quién va a ser su próximo candidato a gobernador antes de pensar cómo van a resolver los problemas sociales de la gente. Esto nos lleva a una conclusión: el PRI y el PAN son lo mismo, son los que han empobrecido a los mexicanos y a los jaliscienses. Señor, su opinión sobre la lucha de Carlos Briceño Torres, ex rector de la UDG. Mira, yo creo que en este estado, en fechas recientes, hay 2 casos que resultan increíbles de comprender qué les ocurrió. Son los casos de Carlos Briceño y el de Javier Guizar. Ambos precipitaron los tiempos, ambos invirtieron los órdenes de su quehacer y ya estaban pensando en la candidatura por el PRI al gobierno del estado, en ser los próximos gobernadores del 2012, y esa pérdida de vivencia en la realidad los llevó a que fueran defenestrados, uno en la rectoría y el otro en la presidencia del PRI. Señor, su opinión sobre el liderazgo de Raúl Padilla López. Bueno, ahí está. La UDG como institución es una institución vital, fundamental para la vida pública de Jalisco, no solamente en el tema de la educación, sino en la cultura, en las artes, en la formación de jóvenes. La UDG es una pieza clave en la vida pública del país. Señor, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez fue un liderazgo importante durante el periodo del Partido Acción Nacional.
En esta coyuntura, ¿cuál papel debería jugar el cardenal Juan Sandoval Íñiguez? Bueno, no solamente fue con el PAN, también fue con el PRI. Parte del enojo de muchos priistas de corte progresista liberal con Guízar fue cuando fue a la casa del cardenal, a Tlaquepaque, a pedirle línea, cuando terminaron criminalizando a las mujeres en relación con los temas de su derecho como mujeres a la procreación. Entonces, yo creo que no solamente tuvo influencia, o tiene influencia con el PAN, sino con los propios priistas.